Hola, estamos hablando sobre justicia y tenemos esta vez al profesor Eduardo Vega. El profesor Eduardo Vega dirige ahora la Escuela de Derecho de la Universidad Ruiz de Montoya. Ha sido, como todos sabemos, defensor del pueblo y ha dedicado una larga parte de su carrera a trabajar en los derechos humanos, en los que además ha sido formado. Pero en particular queremos hablar ahora del periodo que tuvo como miembro de la Comisión Wagner. De varias maneras, ahora que las cuestiones sobre justicia deben reinstalarse en la agenda pública con ocasión a la definición de los lineamientos del Acuerdo Perú, necesitamos recuperar ese antecedente. Eduardo, la Comisión Wagner formó un momento muy particular, ¿verdad? Surgió como una reacción institucional fuerte hacia el descubrimiento de la mafia del Callao, la de los llamados cuellos blancos, pero de varias maneras sintetizó un momento de recuperación y de redefinición de lo que podríamos considerar el punto de partida para discutir las cuestiones sobre justicia. ¿Cómo recuerdas tú ese proceso? ¿Cómo lo describirías para traerlo de nuevo a la revisión de estos asuntos? Sí, César, muchas gracias por la invitación y gracias por recordar este trabajo de la comisión consultiva que presidió el embajador Alan Wagner. Efectivamente, permíteme hacer un pequeño recuento. Era julio del 2018, el 12 para ser más exacto, yo recibo una llamada de Palacio convocándome a ver la posibilidad de participar en esta comisión, ¿no? Por supuesto que en un primer momento uno lo duda porque no cree mucho ya en este tipo de comisiones o en los cambios que puedan producir estas comisiones, pero aceptamos con el embajador Alan Wagner y otras personalidades que seguramente los vamos a mencionar en este momento, porque efectivamente días antes, el 7 de julio del 2018, el país conoció, ¿no?, estos famosos CNM audios que fueron conocidos así y que desembocaron luego en toda la investigación que tú muy bien has llamado los cuellos blancos del Callao, ¿no? Y que mostraron, creo yo, la gravedad de un problema que era muy conocido también en la administración de justicia, ¿no? Efectivamente, de la corrupción y del tráfico de influencias como la primera punta del iceberg, la punta del iceberg de todo este tema, ¿no? Cómo se negociaban puestos, cómo se negociaban sentencias, influencias, en fin, cómo se estructuraba finalmente este poder en el sistema de justicia, ¿no? En el Poder Judicial, Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros, ¿no? Pero también nos mostró que habían redes muy claramente articuladas. Normalmente conocíamos las redes de la microcorrupción pequeña, pero aquí pasamos a ver cómo funcionaban esas redes de microcorrupción en el nivel ya más bien de autoridades, en las instancias supremas de estas instituciones, y que finalmente daba cuenta, ese es el tercer elemento, ya de intereses políticos, económicos y también en el sistema de justicia que querían mantener una forma de administrar justicia. Creo que eso nos mostró estos CNM audios y por lo tanto mostraron que había necesidad urgente de promover cambios. La comisión, César, recordarás, duró 12 días. Tuvimos solo 12 días del trabajo, del día 13 de julio hasta el día 25 de julio, porque en ese momento el encargo específico era que el presidente quería mostrar propuestas en su mensaje presidencial del 28 de julio del 2018, ¿no? Entonces, lo nuestro fue efectivamente una comisión breve, pero que no partía de cero, como bien lo has dicho tú, sino que partía de recuperar aquellas grandes recomendaciones que se habían formado, yo diría, en por lo menos tres instancias claves. Sin duda, en primer lugar, el Seriajus, ¿no? Creo que fue un esfuerzo muy grande, muy importante por tener una reforma integral de la justicia en el Perú que había sido abandonada. Uno segundo, el acuerdo nacional, que habían habido varios esfuerzos a lo largo de distintos años, 2002, 2006, 2016 era el más reciente, pero que también luego de buenas intenciones no habían avanzado a más. Y en tercer lugar, un conjunto de recomendaciones que habían sido brindadas por algunas otras instituciones especialistas. Yo rescato ahí el informe de la Defensoría del Pueblo del año 2006, por ejemplo, y 2009 en adelante, para también encontrar algunas pistas de por dónde entrar. No partimos de cero, César. Lo nuestro era más bien tratar de que en ese corto tiempo proponer medidas urgentes, medidas que puedan implementarse y medidas que puedan medirse también en un corto plazo, ¿no? Y de eso seguramente vamos a hablar también en esta entrevista, ¿no? De hecho, hay una cosa que me llama profundamente la atención, ¿verdad? La comisión que integraste
comienza como una reacción a un problema de corrupción. Abre en la agenda, eligiendo puntos urgentes, una lista de asuntos que rebasan la cuestión de corrupción. Digamos, creo que la más llamativa fue la inclusión de una crítica al modo en que se organizaba la defensa de los procesos ONP, por ejemplo, ¿no? Pero hay varios aspectos en las propuestas que rebasan el eje de corrupción. Y luego la coyuntura lleva el proceso hasta el referéndum, donde nuevamente la línea de bandera, por llamar de alguna forma, la propuesta que marca el ciclo, es la creación de la Junta Nacional de Justicia que regresa al eje de corrupción. Entonces, en este ir y venir, Eduardo, tal vez el gran ausente sea el desarrollo de un programa de cambios programáticos sostenibles, ¿no? Me llamó la atención mucho que el Consejo Nacional para la Reforma del Judicial, después del trabajo de ustedes e incluso después del referéndum, no haya asumido un protagonismo fuerte para empezar a desarrollar líneas que calen en el ciudadano, ¿no? Que se conviertan en demandas ciudadanas. Pasado este tiempo, cerrado el ciclo de una u otra manera con la instalación de la Junta y el inicio de sus primeros procesos, ¿cómo ves la ruta o cómo trazarías la ruta para retomar la discusión sobre estos asuntos vinculados a la justicia? Sí, gracias, César. Mira, tres comentarios grandes, pero que creo que van en la línea de lo que tú señalas. Cuando planteamos el trabajo en la comisión, dijimos, bueno, ¿desde qué punto partimos? ¿No? Partimos de un conjunto de recomendaciones. Y nos propusimos partir de cuatro ideas muy claves, cuatro premisas, yo diría, muy claves, ¿no? La primera es que el proceso de reforma o cualquier proceso de reforma serio en el sistema de justicia tenía que tener como un punto central el tema de la corrupción. No lo había tenido. Recuerda tú que los presidentes del Poder Judicial normalmente dicen que el problema es la dilación, que el problema es la falta de modernización, que el problema es el despacho judicial, pero no necesariamente el tema de la corrupción como un tema central. Nosotros decíamos, no, este es el tema central que hay que poner en primera línea para abordar una reforma integral de la justicia. Segundo tema es que creíamos que la principal amenaza a la autonomía del Poder Judicial y de los órganos de justicia en general, no era una amenaza externa, tradicional, típica, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República queriendo intervenir el Poder Judicial o el sistema de justicia, sino que era una amenaza que venía desde el interior mismo por estos actos de corrupción que al final lo que hacían era poner finalmente en tela de juicio la situación de autonomía y de independencia judicial. Y en tercer lugar, creíamos que estas reformas no podían estar en manos únicamente de los operadores de justicia. Teníamos que hacer participar más activa a la sociedad civil y a la academia en este esfuerzo, ¿no? Hay muchas resistencias, César, a ese tema. Hay muchas resistencias, pero creemos que eso tenía que avanzar y tenía que ser un sello muy claro de cómo se avanzaba en la reforma, número uno. Número dos, creo que las 9 propuestas que presenta la Comisión Wagner se enfocan, yo diría, en dos grandes temas. Tres para ponerlo, pero en dos grandes temas. Un primer grupo de recomendaciones que yo las llamaría de nivel organizativo, modificar la organización y la forma como actúa el sistema de justicia, ¿no? Y tú muy bien ahí has señalado, sin duda, el CNM, había que reestructurarlo porque todas las evidencias, todas las entrevistas que tuvimos con expertos, conocedores del tema, nos daban cuenta que ese modelo de Consejo Nacional de Magistratura no podía seguir avanzando más. En un inicio fue quizás un buen modelo, pero no tenía ya cabida en un nuevo modelo de sistema de justicia y entonces se propuso uno nuevo que se llevó a referéndum y se aprobó. Uno segundo central y que creo que es hoy en día el problema que no está del todo funcionando, se ha detenido en todo caso, es la famoso Consejo para la Reforma de la Justicia. O sea, una entidad que involucrara a las más altas autoridades del sistema de justicia, pero también del Ejecutivo y del Congreso, que pudiera finalmente llevar por etapas este proceso de reforma. Tú lo has dicho muy bien. Esto dábamos un impulso con algunas medidas muy concretas, muy inmediatas, pero no se podía quedar una reforma de la justicia en ese primer impulso. Tenía que haber impulsos posteriores y eso creíamos que pasaba por un ente que pudiese de alguna manera vigilar, tener propuestas, un plan, una política pública de reforma de la justicia de largo alcance, ¿no? Y en tercer lugar, o tercer y cuarto lugar, habían dos elementos para nosotros centrales en esta lógica organizativa. Modificar el modo, la forma de control
de los jueces y fiscales, ¿no? La tradicional OCMA, ¿no? O la Oficina de Control de la Magistratura, o la Oficina de Control en el Ministerio Público, creíamos que no habían dado resultados, creíamos que ese modelo estaba desfasado y por lo tanto había que cambiar la lógica de eso, sin eh, de alguna manera descuidar la autonomía que caracteriza a estas instituciones de justicia, había que pensar en órganos que tuvieran un nivel de independencia mayor para controlar el sistema de justicia, ¿no? Y el cuarto era el tema de la transparencia. Tú has abordado en múltiples oportunidades, pero creíamos que había que dar un paso más en que la justicia fuera mucho más transparente de cara al ciudadano. Yo diría que ahí hay un primer grupo. El segundo grupo era muy claro. Era esto que tú has llamado claramente reformas de cara al ciudadano, ¿no? Pensiones. ¿Cómo era posible, cómo es posible, César, que cada año se gaste un aproximado de 18 millones de soles en pagar estudios de abogados que finalmente litigan para perder y para simplemente dilatar sentencias de reconocimiento de pensiones a los adultos mayores? En segundo lugar, eliminar en lo posible la intervención del Ministerio Público en los contenciosos administrativos. No tenía mucho sentido, no lo tiene hasta el día de hoy, y eso se avanzó. Y en tercer lugar, el tema de violencia contra la mujer, ¿no? Diseñar, mejorar la estructura de un verdadero modelo desde el nivel policial, sin duda desde el nivel preventivo también, pero que tuviera claramente una incidencia en el tema de la justicia. Tú lo sabes, quien visita los despachos judiciales, quien visita comisarías, quien visita el Ministerio Público sabe que un buen porcentaje de los casos tienen que ver en general con todo lo que se conoce como violencia de género, ¿no? Desde la falta de alimentos, desde el maltrato hasta el feminicidio, ¿no? Entonces ahí tenemos una lista larga de casos que se avanzaron. Y luego vinieron, y estos temas se aprobaron. Legalmente, César, se aprobaron, pasaron por ley, todos ellos están aprobados. No es hoy en día un problema legal. Hubieron dos propuestas, la 8 y la 9, que no se aprobó, que no las aprobó el Congreso, y seguramente ahora se puede explicar por qué razón. El primero, el que se mejorase la enseñanza ética del derecho en las universidades, en las escuelas, en las facultades de derecho, y que se mejorara también los consejos de sanción en los colegios profesionales, en los colegios de abogados. No se aprobó. Y esto lamentablemente incluso por oposición del propio Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Que no quería que haya una norma específica para el Colegio de Abogados, sino que fuera una norma general para todos los colegios profesionales. Y en segundo lugar, la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción. Ya teníamos fiscalías a nivel provincial, teníamos la Fiscalía Superior, especializada en delitos de corrupción, pero no teníamos a nivel de fiscales supremos una Fiscalía Suprema, y tampoco se aprobó en el Congreso de la República. Entonces tenemos ahí 9 propuestas, de las cuales 7 se aprobaron, César, ¿no? En materia de organización, de mejorar la organización del sistema de justicia, y en materia de vincularla más para prestar un servicio más eficiente a la ciudadanía. Y quedaron estas dos pendientes hasta el día de hoy que no se han podido ver. Entiendo que hay algún esfuerzo por retomar este tema, pero la verdad que tampoco mucho. Y el tercer elemento, a tu pregunta, ¿qué temas se quedaron fuera del tintero a la comisión consultiva? Yo diría eh, dos, básicamente, ¿no? Tú bien lo has señalado. Yo diría uno primero, más vinculado a los temas más duros de derechos humanos, de trabajo en materia de derechos humanos y de participación ciudadana. ¿Cómo hacemos para que efectivamente ese ciudadano que en la década de los 80 y los 90 participó activamente para defender derechos humanos, hoy en día se compromete más con el tema anticorrupción? Han habido, no niego, hay movilizaciones que han logrado también fuertemente ponerle una valla al avance de los cuellos blancos, al avance de tener un copamiento de las instituciones del sistema de justicia, sin duda. Pero creo yo que nos está faltando un poco más en materia de poder integrar a colectivos de sociedad civil, a instituciones, sociedad civil, a academia, sin duda, que pueda incorporar este como un tema central. Y el segundo elemento que creo yo que no pudimos abordar por lo corto el tiempo, pero es una agenda muy clara, es qué hacer con la academia de la magistratura. Tú lo has abordado, entiendo, en otras reuniones, pero creo que ese es un tema central en esta mirada ya de mediano y largo plazo en relación con el sistema de justicia, ¿no? Y quizás habría que agregar una propuesta que vino de la Corte Suprema, ¿no? Porque claro, en el momento que ustedes armaron la lista de puntos, de los 9 puntos,
no había mucho espacio como para tener propuestas unificadas. Entonces, con ustedes entró también una propuesta del Ministerio Público y una del Judicial. Y en el Judicial había una idea muy fuerte que tenía que ver con la reforma de los procedimientos de elección de presidentes de cortes, ¿no? Claro, una cuestión que tiene más que ver con el modo de reorganizar el estatuto judicial, pero que tampoco entró en la agenda de las leyes finales que se aprobaron, como no entró la definición de una Fiscalía Suprema Anticorrupción por la que ustedes abogaron y que el Ministerio Público también acogió dentro de su propio paquete de propuestas. Ahora, tenemos entonces lo que quedó de las propuestas que lanzaron ustedes al medio, las del judicial, por lo menos las que se refieren a elección, la Academia de la Magistratura como un tema, en el eje de las que faltaron aprobar de ustedes el abordaje a la profesión y educación legal, ¿verdad? Y la Fiscalía Suprema. El Consejo, que como hemos estado comentando, no ha tenido o no ha podido tener el protagonismo que se requiere para convertir esto en una bandera ciudadana. Pero también están ustedes. ¿Tú cómo verías la posibilidad de que en este proceso, aunque sea ya como una especie de iniciativa voluntaria, lo que fue la Comisión Wagner empiece también a reunirse, a evaluar cosas, a salir al debate y a ser parte de este proceso de consolidación de ideas que parece, hay que reconocerlo, no llega al ciudadano de los poderes públicos, no llega al ciudadano en plena crisis de representación? ¿Cómo verías tú la posibilidad de que ustedes pasen a tomar una parte activa en el debate continuo sobre cómo desentrampar los problemas de la justicia? César, mira, digamos, para en términos formales, en realidad la comisión apenas entregó su informe, prácticamente dejó de existir según la legislación que nos dio vida, ¿no? El decreto que nos dio vida en ese momento. Obviamente hemos mantenido un nivel de comunicación, de seguimiento, yo diría, ¿no? Pero en rigor, una vez entregada el reporte, sí, acabó una parte de la tarea. No te voy a negar que seguimos mirando con mucha expectativa el seguimiento del avance del proceso, ¿no? Porque, como bien has dicho, la comisión cumplió un rol, entregó unas propuestas, pero esas propuestas, sin duda, hoy en día pueden mejorarse. Yo recuerdo, César, dos cosas bien puntuales. En la primera etapa, una vez que se crea el Consejo para la Reforma de la Justicia, hay un impulso muy importante. Y hay un plan, hay una propuesta de plan de cerca de 30 iniciativas que podrían verse, entre las cuales están varias de las que tú has mencionado: cómo elegir, ¿no?, a los presidentes de cortes superiores, qué hacer con los jueces supernumerarios, que hasta donde yo recuerdo en el 2018 eran cerca de 800 jueces supernumerarios, y que finalmente ahí estaba mucho, una parte en todo caso, concentrado de los problemas que tenía la justicia. Y hay hoy día, yo sé que hay una propuesta, por lo menos para regular, si no puedes eliminar inmediatamente estos jueces supernumerarios, por lo menos regula la manera en que se elijan estos jueces supernumerarios. No obviamente por la Junta Nacional de Justicia, pero algún otro mecanismo que no permita esto que era: nombro a mi amigo, ¿no? Nombro a mi amigo, nombro al conocido, porque sé que él va a hacer lo que yo le pida. Ese tipo de cosas no podían pasar. O, por ejemplo, está la idea, nosotros no la tocamos, pero está la idea de qué hacer con el tema penitenciario y si era o no conveniente volver a la figura esta del juez de ejecución penal, por ejemplo, que hoy en día en pandemia probablemente hubiese tenido también un rol muy importante para ver todo este tema finalmente que hemos visto, ¿no? Que hay cerca de 300 personas que han fallecido en penales, ¿no? Entonces, sí creo, como tú bien lo dices, que hay la necesidad de reimpulsar el inicial trabajo que hizo esta comisión Wagner, la comisión consultiva, sobre una agenda mucho mayor, sin duda, y que pueda eventualmente alimentar el trabajo que hace el Consejo para la Reforma. Yo pondría hoy en día, vamos a decir, el esfuerzo principal en el Consejo para la Reforma de la Justicia, obviamente con equipos técnicos, César, que puedan efectivamente alimentar lo que se hizo en una primera etapa. Hay una propuesta con motivo de plan, y que efectivamente puedan conducir ante el Congreso de la República aquellas reformas que requieren finalmente un debate legal, una propuesta legislativa, ¿no? Creo que ahí está el esfuerzo. La idea es que todo aquello que signifique reforma del sistema de justicia tenga primero un análisis legal, pueda ser evaluado en el Consejo de Reforma y, por supuesto, ser coordinado con el Congreso de la República. Creo que ese es un primer nivel básico. Lo segundo
efectivamente la Junta Nacional tiene entre manos una tarea muy importante que era en mirar hacia atrás también, ¿no? Tenían dos tareas muy importantes: mirar hacia atrás los nombramientos que había realizado el Consejo Nacional de la Magistratura, y hacia adelante tratar de reducir al máximo esta provisionalidad de jueces, nombrar jueces con otro perfil en el sistema de justicia, y finalmente sancionar también todo lo que había ahí dependiente. Y tiene otras tareas: nombrar, por ejemplo, a quienes van a dirigir los órganos de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Entiendo que en su plan de trabajo está. El tema de la pandemia sin duda ha significado un esfuerzo que a todos nos ha hecho perder algún nivel de velocidad en todos los planes que teníamos para este año, por lo menos, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Hemos estado con Eduardo Vega, una de las voces más importantes de un colectivo que marca un hito en la redefinición de nuestra agenda por la justicia, en un momento en el que necesitamos empezar a discutir cómo queremos que se resuelvan las controversias entre nosotros y cómo queremos poner al sistema del cara ciudadano. Fue Eduardo Vega en Coyuntura con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, César.